El millonario estaba a punto de casarse cuando algo lo dejó sin aliento. Su exesposa, con un avanzado embarazo, trabajaba como camarera en su boda. Pero en cuanto él la reconoció, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El día más importante de su vida. Así lo describían todos. La boda del año, el evento que reuniría a las personalidades más influyentes del país en un escenario de ensueño, donde Cristóbal Montero y Isabela Arriaga unirían sus vidas en lo que parecía ser la alianza perfecta. No solo era una boda, era una consolidación de poder. Dos familias de prestigio entrelazándose para asegurar su legado. La hacienda Montero había sido transformada en un lugar sacado de una película. Miles de rosas blancas adornaban los pasillos, mesas de mármol brillaban bajo la luz de los candelabros y el aire estaba impregnado del perfume de exclusividad y opulencia. Cualquier persona que entrara a ese lugar sabría de inmediato que esta no era una boda común. Todo había sido meticulosamente planeado para demostrar que los Montero y los Arriaga estaban en la cima. Cristóbal permanecía de pie en el altar, con su porte elegante y mirada impenetrable. Vestía un traje negro a la medida, con un reloj de diseñador que asomaba por la manga de su saco. Todo en él irradiaba éxito, autoridad y control. Pero dentro de su pecho, algo no encajaba del todo. Sentía una presión en el estómago, una sensación extraña que no lograba definir. Había aprendido a ignorar esas señales, a hacer lo que debía hacer sin cuestionarse demasiado. Isabela era la mujer perfecta en papel, sofisticada, hermosa, aprobada por su familia. ¿Por qué entonces sentía que algo dentro de él se resistía? Los murmullos entre los invitados se redujeron cuando la música comenzó a sonar. Isabela estaba a punto de entrar. Era el momento que todos esperaban, el instante en que su prometida caminaría hacia él con su vestido impecable y sellarían un futuro que parecía escrito desde siempre. Pero entonces todo cambió. Cristóbal giró ligeramente el rostro y sus ojos se encontraron con una imagen que lo dejó sin aliento. Entre el personal del catering, en un discreto rincón del lugar, una mujer servía copas con una expresión cansada pero serena. Al principio no fue más que un rostro entre muchos, pero su corazón la reconoció antes que su mente. Valeria. El golpe fue instantáneo. Su respiración se cortó, su pecho se tensó. Era ella. La mujer que alguna vez amó con locura. Su exesposa. La misma a la que había dejado ir hace un año, convencido de que era lo mejor. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue verla embarazada. Cristóbal sintió como su sangre se helaba. El aire se volvió espeso, los murmullos desaparecieron, la música quedó reducida a un eco lejano. No podía ser. Pero el tiempo coincidía. El último beso. La última vez que estuvieron juntos. El hijo que podría ser suyo. Su mente gritaba con desesperación, pero su cuerpo estaba completamente paralizado. No podía apartar la mirada de su vientre abultado. Mientras tanto, Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella no sabía. Cuando aceptó trabajar en el catering, no tenía idea de que la boda era de Cristóbal. Nunca se detuvo a preguntar de quién era la ceremonia, solo era un evento más, una oportunidad de ganar algo de dinero para mantenerse en pie en medio de las dificultades. Los nombres no importaban, solo importaba llevar dinero a casa, cubrir los gastos, sobrevivir. Pero entonces levantó la mirada y lo vio. El hombre con el que había compartido todo. El hombre que la había amado y luego dejado sin mirar atrás. Y el impacto la destrozó. Su presión cayó en picada. Tuvo que apoyarse en la mesa más cercana para no caer de rodillas. Un mareo la invadió de golpe, obligándola a sentarse en una de las sillas vacías detrás de los camareros. No podía respirar. El mundo giraba a su alrededor. Se llevó una mano al vientre en un acto reflejo. Su hijo. Él estaba frente a ella, vestido de novio, esperando a otra mujer en el altar, completamente ajeno a lo que había dejado atrás. Quiso moverse, desaparecer, esconderse entre el personal. Pero fue demasiado tarde. Cristóbal ya la había visto. El sonido de su propio pulso resonaba en sus oídos. Sin poder controlarlo, Cristóbal bajó del altar.
Los murmullos entre los invitados aumentaron de inmediato. Las miradas se giraron hacia él, confusas, incrédulas. Pero él no vio nada más. Solo vio a Valeria. Ella se tensó cuando él se acercó. Sus manos temblaron sobre la bandeja que aún sostenía. Valeria, su voz salió en un susurro, cargada de una mezcla de confusión y angustia. Ella levantó la mirada y en sus ojos había dolor. Cristóbal, no hagas esto aquí. El tono de su voz era firme, pero su pecho subía y bajaba con rapidez, como si estuviera luchando por mantenerse en pie. Pero Cristóbal no podía detenerse. No cuando su mente le gritaba una sola pregunta. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, un sonido cortante lo hizo estremecer. Cristóbal. La voz de Isabela rompió el silencio de forma brutal. Su prometida avanzó con pasos decididos, el vestido ondeando tras ella, pero su rostro ya no reflejaba la gracia de una novia feliz. Reflejaba rabia, incredulidad y un dolor indescriptible. Cristóbal apenas logró enfocar la mirada en ella. Su mente aún estaba atrapada en Valeria, en su vientre abultado, en la realidad que se le estampaba en la cara como un puñetazo. ¿Me vas a decir qué demonios está pasando?, continuó Isabela, su voz temblando entre la furia y la humillación. Los invitados se inclinaron un poco más hacia adelante. Nadie quería perderse el espectáculo. Pero Cristóbal no respondió. Su cuerpo se giró ligeramente y sus ojos volvieron a Valeria. Había demasiadas preguntas, demasiadas emociones encontradas. Pero en ese momento solo había una que ardía en su garganta. Se acercó un paso más a ella, su tono quebrado, su voz apenas un hilo de sonido. Dime la verdad, Valeria. Ese hijo es mío, ¿verdad? El aire pareció volverse más pesado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no desvió la mirada. Sus labios se entreabrieron y por un momento pareció dudar. Pero no había nada que ocultar. No esta vez. Sí, Cristóbal. Es tu hijo. El mundo se detuvo. Cristóbal sintió como si el tiempo colapsara sobre sí mismo, como si su corazón latiera demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Un hijo. Su hijo. Un pedazo de él que latía dentro de ella. Confusión, sorpresa, alegría, rabia, arrepentimiento, una mezcla incontrolable de emociones lo invadió de golpe, dejándolo sin aire. Sus manos temblaron. Quiso decir algo, quiso moverse, quiso hacer cualquier cosa. Pero Valeria no le dio oportunidad. Su expresión no era de dulzura ni de emoción. Era firme, desafiante, casi fría. Ahora ya lo sabes, dijo con voz cortante, mirándolo directamente a los ojos. Pero no esperes que me quede a tu lado. Cristóbal sintió el golpe de esas palabras como un puñal. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera alcanzarla, Valeria dejó la bandeja sobre una mesa cercana, se giró y comenzó a alejarse. Sus pasos eran apresurados, sus manos apretadas en puños. Cristóbal sintió un impulso casi desesperado de seguirla. Detenerla. Pero justo cuando dio un paso en su dirección, una mano lo sujetó del brazo con fuerza. No te atrevas. Isabela. Su rostro, una máscara de rabia y traición. Sus ojos, humedecidos, pero llenos de veneno. Tú, su voz se quebró por la indignación. Me humillaste frente a todos. Cristóbal ni siquiera pudo mirarla. Su mente seguía en Valeria, en su hijo, en el peso de su propia culpa. ¿Desde cuándo lo sabías?, espetó Isabela. ¿Fue un juego para ti? ¿Te divertía ver cómo yo planeaba esta boda mientras tenías a otra mujer esperando a tu hijo? Yo no lo sabía. Fue lo único que pudo responder. Isabela soltó una carcajada amarga. ¿Y ahora qué? ¿Vas a correr tras ella como un idiota? Cristóbal no respondió. Pero en su mirada había una verdad innegable. Isabela lo entendió al instante. Y su furia se desbordó. Eres un miserable, Cristóbal. Gritó con los ojos enrojecidos. Y arruinaste esto, arruinaste nuestra boda. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. La tensión en el ambiente era insoportable.
Los flashes de las cámaras parpadearon. Los murmullos de los invitados eran ahora cuchicheos descarados. Isabela respiró hondo, tratando de calmarse. Pero ya no quedaba nada por salvar. Llevó una mano a su velo, lo arrancó bruscamente y lo arrojó al suelo. «Que te jodan», susurró con los dientes apretados. Y sin decir más, se marchó. Cristóbal se quedó inmóvil. A su alrededor, la boda seguía en ruinas. Pero nada de eso importaba. Solo importaba a ella. Valeria. Su exesposa. La mujer que nunca dejó de amar. La madre de su hijo. El dolor en su pecho era insoportable. Quería gritar, quería correr tras ella, quería recuperar todo lo que había perdido. Pero lo único que hizo fue cerrar los ojos con fuerza, mientras una sola palabra se repetía en su cabeza como un eco. La dejé ir una vez, y no pienso volver a hacerlo. Cristóbal cerró los ojos un instante, pero la imagen de Valeria seguía ahí, grabada en su mente. No era solo la sorpresa de verla embarazada. No era solo la revelación de que esperaba un hijo suyo. Era el peso de lo que había perdido, de lo que él mismo había destruido. Un año atrás, Valeria no era una desconocida en su vida, ni una sombra de su pasado. Era su esposa. La mujer con la que había compartido 3 años de un matrimonio que comenzó como un desafío y terminó convertido en un huracán de emociones. Todo comenzó en un escenario completamente distinto. Un encuentro fortuito, una atracción que fue creciendo en un romance apasionado. Valeria no formaba parte del mundo de la alta sociedad. No asistía a las mismas galas, ni compartía los mismos apellidos distinguidos. Era una mujer sencilla, con una fortaleza inquebrantable y una luz propia que lo había cautivado desde el primer momento. A diferencia de las mujeres con las que su familia le insistía que debía casarse, Valeria no intentaba impresionarlo. No se doblegaba ante su apellido ni ante el imperio que su familia construyó. Lo miraba como si fuera un hombre común, y eso era lo que más lo había enamorado de ella. Pero el mundo de Cristóbal no era uno que aceptara lo sencillo. La presión familiar nunca dejó de existir. Desde el primer momento en que su padre, Damián Montero, descubrió su relación con Valeria, hizo todo lo posible por romperla. Las críticas veladas, las conversaciones llenas de advertencias, el desprecio con el que miraba a Valeria cada vez que se cruzaban en algún evento. No era suficiente con decirle que ella no pertenecía a su mundo. Damián se aseguraba de que su hijo sintiera cada día que estaba cometiendo el peor error de su vida. Pero a Cristóbal no le importó. Amaba a Valeria con la intensidad de un hombre dispuesto a desafiar a su propia sangre. Por eso, se casaron en secreto. Un matrimonio que fue suyo y de nadie más. 3 años de amor que intentaron mantener lejos de las sombras de su apellido. Pero no era suficiente. Las grietas comenzaron a aparecer con el tiempo. Damián nunca dejó de insistir. No cesó en su intento por quebrar lo que habían construido. Los murmullos, las insinuaciones, las reuniones donde le repetía una y otra vez que estaba arruinando su legado, su futuro, su apellido. Le pintó un escenario donde su carrera y su estabilidad dependían de un solo sacrificio, Valeria. Y Cristóbal, pese a todo el amor que sentía por ella, cayó en la trampa. Se convirtió en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. Firme. Calculador. Capaz de tomar decisiones sin dejar que los sentimientos interfirieran. Se convenció de que era lo mejor. Que debía dejarla ir. Que su amor no era suficiente para sostener un matrimonio que ya estaba tambaleándose por la presión externa. Firmó el divorcio con la frialdad con la que lo hacía en cualquier otro contrato. Pero por dentro, su mundo se derrumbó. Pasó un año desde ese día. Un año en el que intentó seguir adelante, en el que se convenció de que había tomado la decisión correcta. Un año en el que se repitió que Valeria estaba mejor sin él. Pero ahora la veía de nuevo. Embarazada. Sola. Y cada mentira que se dijo a sí mismo se desmoronó al instante. Él le falló. Le falló de la peor manera posible. El caos en la boda de Cristóbal Montero e Isabela Arriaga no podía haber sido mayor. Lo que debía haber sido el evento más grandioso del año terminó convertido en el escándalo más comentado de la alta sociedad. Las cámaras capturaron cada momento, el abandono del novio en el altar,
la humillación de Isabela, la aparición de Valeria Guzmán. Su vientre abultado y el desconcierto absoluto en el rostro de Cristóbal al descubrir la verdad. Era un desastre en todos los sentidos. Los invitados, incómodos, comenzaron a retirarse en medio de susurros. Los empresarios y socialites intercambiaban miradas de incredulidad mientras las cámaras de la prensa transmitían la noticia en tiempo real. Los titulares del día siguiente serían implacables. Pero para Cristóbal, nada de eso importaba. No le importaba su reputación, ni su boda arruinada, ni los acuerdos financieros que dependían de esta unión. Solo una cosa ocupaba su mente: Valeria. Su hijo. Lo que había perdido. Isabela no se rendiría tan fácilmente. Mientras los invitados se dispersaban, se acercó a Cristóbal con una furia contenida, su vestido blanco ahora arrugado, su velo hecho a un lado, sus ojos ardiendo de rabia y desesperación. «Todavía podemos arreglar esto», su voz era dura, pero al mismo tiempo implorante. «Podemos olvidar lo que pasó. Podemos reprogramar la boda, Cristóbal». Él apenas la miró. La imagen de Valeria alejándose de él con la misma determinación con la que él la había abandonado seguía grabada en su mente. No, su respuesta fue simple, cortante. Isabela sintió que su mundo se quebraba. «Cristóbal, piensa en lo que estás haciendo. Nuestra boda es importante. Para las familias, para los negocios, para el futuro que construimos». Él la miró entonces, pero sus ojos ya no mostraban interés alguno. «El futuro que construimos nunca fue mío», su voz fue tranquila, pero tajante. Isabela tragó saliva, sintiendo la humillación apoderarse de ella. La había dejado por otra mujer. Pero lo que más la dolía, lo que más la consumía, era que ni siquiera lo pensó dos veces. «Te estás arruinando», susurró con los dientes apretados. Cristóbal dio un paso atrás, como si finalmente estuviera soltando un peso que llevaba encima por años. «Quizás», admitió con sinceridad, «pero por primera vez en mucho tiempo, sé lo que quiero». Y con esas palabras, se marchó. Al otro lado de la ciudad, Valeria llegó a su modesto apartamento con el corazón latiendo desbocado. Había hecho todo lo posible por reconstruir su vida, por alejarse de los recuerdos que la atormentaban, por ser independiente y demostrar que no necesitaba a nadie. Pero en cuestión de minutos, todo se había desmoronado. El pasado que tanto se había esforzado en enterrar había regresado con una fuerza arrolladora. Cristóbal había aparecido de nuevo, y lo peor de todo es que la mirada en su rostro había sido un reflejo de su propio dolor. Se dejó caer sobre la cama, cerrando los ojos con fuerza, pero las imágenes del día seguían reproduciéndose en su mente. Cristóbal en el altar. La sorpresa en su rostro cuando la vio. Su pregunta, su voz temblorosa, su desesperación contenida. Y lo peor, el dolor en sus ojos cuando ella le confirmó la verdad. Era demasiado. No podía permitirse pensar en él. No ahora. No cuando el bebé en su vientre era lo único que realmente importaba. Pero Cristóbal no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, se encerró en su oficina y se dedicó a investigar la vida de Valeria. Necesitaba saber qué había sido de ella después del divorcio. Dónde había estado. Cómo había sido su vida. Y lo que descubrió lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había pasado por un infierno. Tras la separación, Valeria quedó completamente sola. No tenía respaldo financiero, no tenía apoyo familiar, no tenía nada. Había tenido que reconstruirse desde cero, tomando trabajos temporales, viviendo en un apartamento pequeño, haciendo malabares para poder mantenerse a flote. Y ahora, estaba embarazada. Llevando sola el peso de una responsabilidad que debió haber compartido con él desde el principio. Cristóbal sintió que la culpa lo carcomía desde adentro. Le falló. Le falló cuando la dejó marchar. Le falló cuando permitió que su padre dictara el rumbo de su vida. Y ahora, lo estaba haciendo de nuevo. No. No lo permitiría. Al día siguiente, Cristóbal apareció en su puerta. Cuando Valeria abrió, su cuerpo se tensó al verlo. Él no necesitó palabras para notar la incomodidad en su mirada. Sabía que lo último que ella quería era verlo allí. Pero no iba a retroceder. «No te pediré nada, Valeria», dijo con una voz serena, pero llena de firmeza. «Solo quiero ayudarte. Y estar en la vida de nuestro hijo». Hubo un silencio. Uno denso, impenetrable. Por un instante, creyó que ella respondería.
que le daría una oportunidad. Pero en su lugar, Valeria simplemente cerró la puerta en su cara. El sonido de la madera al cerrarse fue como un golpe directo al pecho. No lo quería cerca. No quería nada de él. Cristóbal permaneció de pie frente a la puerta por varios segundos, sintiendo el peso de su propio fracaso. Lo había arruinado todo. Y esta vez, tal vez no había vuelta atrás. Esa noche, caminó por la ciudad sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mente sumida en pensamientos oscuros. Todo lo que tenía, todo lo que había construido, le parecía vacío. Porque la única mujer que realmente amó estaba a metros de él y no quería saber nada de su existencia. Por primera vez, se permitió admitirlo. Se arrepintió. Se arrepintió de haber seguido los consejos de su padre, de haber firmado aquel divorcio, de haber elegido el poder sobre el amor. Pero sobre todo, se arrepintió de haberla hecho sufrir. Y ahora, tal vez ya era demasiado tarde para recuperarla. Cristóbal Montero no era un hombre que se diera por vencido fácilmente. Había construido su éxito a base de esfuerzo, de decisiones calculadas y, muchas veces, de frialdad. Pero por primera vez en su vida, luchar por algo no tenía nada que ver con el poder ni con los negocios. Esta vez, era el amor lo que estaba en juego. El amor de la única mujer que había marcado su vida. El amor por el hijo que aún no conocía. Desde aquella noche en que Valeria le cerró la puerta en la cara, la determinación de Cristóbal solo creció. No podía dejarlo así. No podía permitir que ella lo alejara. No cuando aún había tanto por recuperar. Al día siguiente, volvió al apartamento de Valeria. Tocó la puerta con firmeza, pero nadie respondió. Esperó varios minutos, pero ella no abrió. Lo intentó nuevamente al día siguiente y al siguiente. Nada. Cuando comenzó a insistir con más frecuencia, Valeria lo enfrentó por primera vez. Abrió la puerta con el ceño fruncido, los ojos brillando con un enojo contenido. Déjalo, Cristóbal. No me busques más. Él no se movió. No voy a rendirme. Valeria respiró hondo y cerró la puerta sin decir una palabra más. Pero Cristóbal no retrocedió. Día tras día, intentó acercarse de distintas maneras. Le enviaba mensajes que ella nunca respondía. Se aparecía cerca del mercado donde compraba, esperando encontrar la manera de hablar con ella. La veía de lejos, caminando con sus bolsas, con su vientre creciendo cada día más, con esa expresión de agotamiento que lo mataba por dentro. Quería ayudarla. Quería ser parte de su vida. Pero ella lo rechazaba con la misma fuerza con la que él insistía. Una tarde, finalmente, tomó una decisión. Ya no bastaba con intentar verla de lejos, con esperar a que ella le diera una oportunidad. Necesitaba decirle todo. Todo lo que nunca le había dicho antes. Se dirigió a su apartamento con una única intención, abrir su corazón, sin reservas, sin miedo. Cuando Valeria abrió la puerta y vio a Cristóbal ahí, supo que esta vez era diferente. Él no tenía la mirada desafiante ni la seguridad habitual. Había vulnerabilidad en su expresión, un rastro de dolor en sus ojos. No te vayas. Su voz no tenía arrogancia. Solo sinceridad. Valeria se quedó en silencio, pero tampoco cerró la puerta. Cristóbal tragó saliva, dio un paso adelante y habló con el corazón en la mano. Sé que fui un cobarde. Sé que te fallé cuando más me necesitabas. Sé que permití que el miedo me controlara, que mi padre dictara mi vida, que mis decisiones nos separaran. Los labios de Valeria se apretaron en una línea tensa. Cristóbal continuó. Siempre te amé. Nunca dejé de hacerlo, aunque traté de convencerme de que lo mejor para los dos era separarnos. Su voz se quebró. No quiero perderte otra vez. Silencio. Un silencio cruel y devastador. Cristóbal esperó. Esperó por una respuesta, por una señal, por lo que fuera. Pero Valeria no dijo nada. No lo miró a los ojos. No reaccionó. No mostró emoción alguna. Cristóbal sintió cómo su corazón se rompía lentamente. Finalmente, después de varios segundos eternos, suspiró. Está bien. No tienes que responder ahora. Su mirada recorrió el rostro de Valeria por última vez. Y entonces, se marchó. Mientras Cristóbal intentaba recuperar el amor que había perdido, en otra parte de la ciudad, el odio comenzaba a tejerse en su contra. Isabela Arriaga no era una mujer que aceptara la derrota. Mucho menos la humillación.
Después del desastre de la boda, había desaparecido del ojo público. Los rumores la consumían. Se convirtió en el chisme principal de la alta sociedad, la novia abandonada en el altar, la prometida humillada, la mujer traicionada. Pero lo que más le dolía no era lo que la gente decía. Era el hecho de que Cristóbal no mostró remordimiento alguno por dejarla. Ni siquiera intentó disculparse. Ni siquiera intentó arreglarlo. Simplemente la desechó. Y eso no podía perdonarlo. Jamás. Damián Montero tampoco estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. El patriarca de los Montero no podía concebir lo que su hijo había hecho. Había pasado años moldeándolo, enseñándole cómo jugar en el mundo de los negocios, inculcándole las reglas de la élite. Había asegurado un matrimonio que le garantizaría estabilidad, poder, expansión. Y Cristóbal lo había tirado todo a la basura. Por una mujer que nunca debió estar en su vida. Por una exesposa que, en su opinión, solo representaba un obstáculo. Es inaceptable. Las palabras de Damián resonaron en su despacho privado, mientras observaba el panorama desde su ventanal de vidrio. A su lado, Raúl Montenegro, su socio de confianza, sonrió con calma. Sabía que esto podía pasar, comentó con un tono despreocupado. Lo has mantenido controlado por años, Damián. Pero parece que al final, ha decidido tomar sus propias decisiones. Damián giró la cabeza con frialdad. No puede darse ese lujo. Raúl cruzó los brazos, divertido. Y dime, viejo amigo, ¿qué piensas hacer al respecto? El rostro de Damián no mostró emoción alguna. Darle una lección. Tomó un cigarro y lo encendió con calma. Cristóbal cree que puede desobedecerme. Que puede abandonar un acuerdo sin consecuencias. Soltó el humo con tranquilidad. Pero está a punto de descubrir lo equivocado que está. Raúl sonrió. ¿Cuentas conmigo? Damián desvió la mirada hacia el cielo nocturno. Es hora de recordarle quién manda. Y con esas palabras, dio inicio a un plan que pondría en peligro todo lo que Cristóbal había construido. La mañana comenzó con un silencio inquietante en el penthouse de Cristóbal Montero. Un presagio de que algo estaba a punto de derrumbarse. El sol apenas despuntaba cuando recibió la llamada de su abogado personal, Germán Escalante. Tienes que venir a la oficina. Ahora. La urgencia en su tono no pasó desapercibida. Cristóbal había lidiado con crisis empresariales antes, pero nunca con una que lo hiciera sentir un nudo en el estómago antes de conocer los detalles. 20 minutos después, entró en la firma de abogados con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Y entonces lo escuchó. Has sido acusado de fraude financiero. Las palabras golpearon con el peso de una sentencia. Cristóbal sintió como si el suelo bajo sus pies se hiciera inestable. ¿Qué demonios estás diciendo? Germán le extendió una carpeta con documentos oficiales. Las autoridades han iniciado una investigación contra Montero Enterprises por supuesta malversación de fondos. El informe indica que usaste cuentas de la empresa para desviar dinero hacia paraísos fiscales. Hay transacciones a tu nombre, firmas y registros bancarios. Cristóbal hojeó los documentos con rapidez. Cada línea, cada firma, todo apuntaba a él. Pero había un problema. Él no hizo nada de eso. Alzó la mirada, su mente trabajando con velocidad. Esto es un montaje. Germán asintió con gravedad. Lo sé. Pero tienes que entender que las pruebas están bien armadas. Si esto se filtra, tu reputación estará acabada. Cristóbal sintió que la rabia comenzaba a arder dentro de él. Solo una persona podía haber hecho algo así. Solo un hombre tenía el poder y la crueldad suficiente para llevarlo hasta este punto. Damián Montero. Su propio padre. La ira de Cristóbal creció como una tormenta mientras se dirigía a la mansión Montero. Las puertas se abrieron en cuanto su auto se detuvo frente a la entrada. Los empleados lo vieron pasar con expresiones tensas, sabiendo que algo estaba a punto de estallar. Encontró a su padre en su despacho, sentado en su amplio escritorio de caoba, hojeando un informe como si no tuviera preocupaciones en el mundo. ¿Por qué lo hiciste? Cristóbal irrumpió en la habitación sin preámbulos, sus pasos firmes, su mirada encendida. Damián levantó la vista con calma. Dijo, ¡qué sorpresa! El tono condescendiente solo avivó la furia de Cristóbal. Golpeó la carpeta de documentos sobre el escritorio con tal fuerza que hizo temblar una copa de whisky. No te hagas el ingenuo.
Sabes exactamente de qué hablo. Me incriminaste. Me pusiste una trampa y ahora quieren arruinarme. Damián apoyó la espalda en su sillón de cuero, cruzó los dedos sobre su pecho y lo observó con una frialdad escalofriante. Tú te arruinaste solo. Cristóbal apretó los puños. Eres mi padre. Soy un hombre de negocios. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Cristóbal sintió que su pecho se comprimía. Lo supo entonces, sin lugar a dudas. Damián nunca lo había visto como un hijo. Era solo una extensión de su imperio. Una pieza en su tablero de ajedrez. Te di todo. Damián se puso de pie lentamente, su mirada oscura brillando con desdén. Te mostré el camino del poder y lo desperdicias por una mujer que nunca debiste amar. Cristóbal sintió que la rabia se desbordaba. Tú fuiste quien destruyó mi matrimonio. Damián soltó una carcajada. Tú fuiste quien me dejó hacerlo. La afirmación lo dejó sin aire. Damián se acercó lentamente, su postura imponente. Tu mayor error fue creer que podías desafiarme. Creíste que podías dejarme en ridículo, cancelar tu boda y salir impune. Los ojos de Cristóbal ardieron con rabia. No se trataba de desafiarte. Se trataba de hacer lo correcto. Damián inclinó la cabeza con ironía. Y mira dónde te llevó tu nobleza. Cristóbal sintió que el odio subía por su garganta. No me vas a destruir. Su padre sonrió con una frialdad aterradora. Ya lo hice. Mientras tanto, Valeria se enteraba del desastre. Todo comenzó con un noticiero de la mañana. La imagen de Cristóbal aparecía en la pantalla con un titular demoledor. Investigación por fraude financiero sacude a Montero Enterprises. Su corazón se aceleró. No podía ser verdad. Tomó su celular y navegó entre las noticias. Los reportes eran brutales. Cristóbal enfrentaba una posible bancarrota. Las acusaciones estaban cayendo sobre él con un peso demoledor. Pero lo que más la estremeció fue la certeza de que esto no era un error. Era un ataque. Y solo un hombre podía estar detrás de esto. Damián Montero. Valeria se quedó en silencio unos segundos. Respiró hondo. Y entonces tomó una decisión. No importaban las heridas del pasado. No importaba el resentimiento, la rabia, el orgullo. Cristóbal estaba en peligro. Y ella no lo dejaría caer. Cristóbal regresó a su oficina después del enfrentamiento con su padre. Su mente era un caos absoluto. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero las pruebas estaban en su contra. Si no encontraba una forma de limpiar su nombre, perdería todo. Entonces, la puerta se abrió. Cuando levantó la vista y vio a Valeria de pie en el umbral, sintió un vuelco en el pecho. Su mirada estaba determinada. Había fuego en sus ojos. Ella no estaba ahí para discutir. No estaba ahí para reproches. Solo dijo 4 palabras que lo dejaron sin aliento. No te dejaré caer. La tormenta que había caído sobre Cristóbal Montero parecía no dar tregua. El peso de la traición de su propio padre, la incertidumbre del futuro de su empresa y el temor de perderlo todo se cernían sobre él como una sombra implacable. Pero si había algo que él tenía claro, era que no iba a caer sin pelear. Y ahora, con Valeria a su lado, la posibilidad de recuperar su vida se hacía más real. Cuando ella apareció en su oficina y le dijo que no lo dejaría caer, Cristóbal sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. Valeria no le debía nada. No tenía ninguna razón para ayudarlo. Pero lo hacía. Porque, aunque había intentado alejarse, aunque había querido borrar su pasado con él, no podía ignorar lo que aún sentía. Y eso lo cambió todo. El primer paso para limpiar su nombre era descubrir la verdad. Con la ayuda de Lucía Guzmán, la hermana de Valeria, comenzaron a seguir el rastro de los documentos falsificados. Lucía, a diferencia de Valeria, no tenía miedo de moverse en los rincones más oscuros de la ciudad. A lo largo de los años, había hecho conexiones con personas que operaban fuera de la legalidad, pero que tenían acceso a información invaluable. Cuando Cristóbal le explicó la situación, ella no dudó en intervenir. Sé a quién preguntarle, le dijo con una seguridad que desconcertó incluso a Valeria. Si hay algo oculto en esos documentos, lo encontraré. Paralelamente, Rodrigo Salcedo, el mejor amigo de Cristóbal y su abogado personal, comenzó a revisar las pruebas presentadas en su contra.
Rodrigo no solo era un excelente abogado, sino que conocía a Cristóbal desde que eran niños. Sabía de lo que era capaz y, sobre todo, sabía que su amigo jamás cometería fraude. Después de varias noches sin dormir, finalmente encontró lo que buscaba. Aquí está. Colocó un expediente sobre el escritorio de Cristóbal y Valeria. Estos documentos fueron modificados. Las firmas fueron falsificadas y los registros de transferencias bancarias fueron editados para que pareciera que provenían de cuentas asociadas a ti. Cristóbal se inclinó hacia adelante, analizando cada hoja con una mirada afilada. ¿Puedes probarlo? Rodrigo sonrió con confianza. Puedo hacer algo mejor. Puedo demostrar quién está detrás de esto. Cristóbal intercambió una mirada con Valeria. Lo habían logrado. Ahora solo quedaba un último paso. Hacer pagar a los responsables. El enfrentamiento final llegó en la junta directiva de Montero Enterprises. La sala estaba repleta de accionistas, inversionistas y miembros clave de la empresa. Cristóbal entró con la cabeza en alto, su porte firme y decidido. Damián Montero, sentado en la cabecera de la mesa, lo recibió con una sonrisa burlona. Vaya, hijo, pensé que estarías demasiado ocupado peleando por tu libertad como para presentarte hoy. Cristóbal lo ignoró y dejó caer un grueso expediente sobre la mesa. Tengo algo que decir antes de que empiecen a especular sobre mi destino. Damián levantó una ceja, intrigado, pero sin mostrar preocupación. Te escuchamos. Cristóbal respiró hondo y soltó la bomba. Las acusaciones en mi contra son falsas. Y tengo pruebas de que fueron fabricadas por mi propio padre, Isabela Arriaga y Raúl Montenegro. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Damián frunció el ceño, pero no perdió la compostura. Eso es un argumento muy serio, Cristóbal. Si no puedes demostrarlo. Rodrigo tomó la palabra. Podemos demostrarlo. Sacó los documentos alterados y los originales, señalando cada manipulación, cada falsificación, cada prueba de la conspiración. Los miembros de la junta comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, revisando la evidencia con expresiones de creciente incredulidad. Uno de ellos se giró hacia Damián. ¿Es esto cierto? Por primera vez en años, el patriarca Montero perdió la calma. Esto es una trampa, exclamó, golpeando la mesa con el puño. Es un intento patético de Cristóbal para salvarse. Rodrigo deslizó otro documento frente a todos. Aquí están las transacciones que vinculan a Damián y Raúl con las cuentas donde se desviaron los fondos. El silencio que siguió fue sepulcral. Damián miró a su alrededor y comprendió que había perdido. Su poder, su influencia, su control sobre Cristóbal. Todo se había derrumbado. Raúl Montenegro, sentado a su lado, se levantó abruptamente. Yo no tuve nada que ver, balbuceó, pero el miedo en su rostro lo delató. Cristóbal lo observó con frialdad. Espero que disfruten su futuro en la cárcel. Rodrigo tomó su teléfono y marcó un número. Minutos después, la policía ingresó a la sala. Damián Montero y Raúl Montenegro fueron esposados frente a todos. Los accionistas se quedaron en silencio, contemplando la caída del hombre más poderoso de la familia Montero. Antes de ser llevado por los oficiales, Damián se giró hacia su hijo con los ojos encendidos de odio. Esto no termina aquí. Cristóbal lo miró con una serenidad que nunca antes había sentido. Sí termina. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Horas después, Cristóbal y Valeria se encontraron en su oficina. Él la observó con gratitud. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Valeria bajó la mirada por un instante. No lo hice solo por ti. También lo hice por nuestro hijo. Cristóbal sintió su pecho apretarse. Cada vez que Valeria mencionaba al bebé, algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. No importa la razón. Lo hiciste, respondió con suavidad. Valeria lo miró a los ojos. Por un momento, hubo solo silencio entre ellos. Luego, con un hilo de voz, confesó lo que había estado negando durante tanto tiempo. Siempre te amé, Cristóbal, pero tenía miedo. Él cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras lo envolvieran. Cuando volvió a abrirlos, su expresión era de pura determinación. Yo también tuve miedo, admitió. Pero no más. El sol se filtró por la ventana, iluminándolo suavemente. Habían pasado por la tormenta. Ahora,
Solo quedaba ver qué les esperaba después de ella. El amanecer teñía de dorado las calles de la ciudad cuando Valeria sintió la primera contracción. Al principio, fue un dolor leve, una punzada que le recorrió el vientre y la obligó a detenerse en medio del pasillo de su apartamento. Había pasado semanas preparándose para este momento, pero cuando finalmente llegó, todo su cuerpo se tensó con una mezcla de emoción y temor. Iba a conocer a su hijo. Con una respiración entrecortada, buscó su teléfono y llamó a Cristóbal. Es hora. No hicieron falta más palabras. Minutos después, él irrumpió en su apartamento como un torbellino. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo llevas con las contracciones? ¿Necesitas algo? Valeria, a pesar del dolor, no pudo evitar sonreír ante su nerviosismo. Necesito que no entres en pánico. Cristóbal tragó saliva y asintió, pero sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. Durante los últimos meses, había hecho todo lo posible por demostrarle a Valeria que podía confiar en él, que estaba dispuesto a dejar atrás su pasado para construir algo nuevo. Y ahora, el momento más importante de sus vidas había llegado. Sin perder tiempo, la ayudó a llegar al auto y condujo hasta el hospital. A cada minuto que pasaba, el dolor aumentaba, y Valeria se aferraba a su mano con fuerza, sintiendo que cada contracción la acercaba más al instante en que vería a su hijo por primera vez. Cuando llegaron a la sala de partos, los médicos la recibieron con rapidez. Cristóbal no la dejó sola ni un segundo. Estoy aquí, le susurró al oído. No voy a ninguna parte. Valeria cerró los ojos, agotada, pero sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. No estaba sola. Nunca más lo estaría. Las horas pasaron en un borrón de dolor y esfuerzo, hasta que finalmente, un llanto fuerte y claro llenó la sala. Valeria sintió como todo su cuerpo se relajaba al escuchar aquel sonido. Su hijo estaba aquí. Cristóbal permaneció inmóvil cuando el médico colocó al bebé en los brazos de Valeria. No podía apartar la vista de aquella pequeña criatura que acababa de llegar al mundo. Era real. Su hijo. El legado de su amor. Sintió su garganta cerrarse cuando el bebé se movió suavemente, sus diminutos dedos buscando algo a lo que aferrarse. Es perfecto. Su voz fue apenas un susurro, pero en ella se escuchaba toda la emoción que intentaba contener. Valeria lo miró y le extendió al bebé. Cristóbal dudó un instante. Por primera vez en su vida, temía no ser lo suficientemente bueno, no estar a la altura. Pero cuando sus brazos envolvieron aquel pequeño cuerpo por primera vez, una sensación desconocida lo envolvió. Un amor que nunca antes había sentido. Un amor que lo cambió para siempre. Miró a Valeria, con los ojos nublados por la emoción. Te amo. Quiero una vida contigo y nuestro hijo. Valeria, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. Y en ese momento, supo que había tomado la mejor decisión de su vida. Semanas después, la vida de Cristóbal y Valeria cambió por completo. Los días se llenaron de pañales, noches en vela y risas compartidas. Cada pequeño gesto de su hijo, cada sonido que hacía, los unía más. Cristóbal descubrió una faceta de sí mismo que nunca imaginó. Se convirtió en un hombre protector, paciente, completamente entregado a su familia. Y Valeria, después de tanto tiempo, se permitió confiar. Se permitió aceptar que, a pesar del dolor del pasado, Cristóbal había cambiado. Que siempre la había amado. Y que ella también lo seguía amando. Una tarde, mientras sostenía a su hijo en brazos, Cristóbal la miró con seriedad. Tengo una propuesta. Valeria arqueó una ceja, divertida. ¿Otra? Pensé que ya habías hecho todas las propuestas posibles. Cristóbal sonrió, pero luego su expresión se volvió intensa. Quiero que dejemos esta ciudad. Valeria parpadeó sorprendida. ¿Qué? Cristóbal tomó su mano con suavidad. Quiero que nos mudemos. Lejos de los ideales de mi familia, lejos de la presión, lejos de todo lo que alguna vez intentó separarnos. Valeria sintió su corazón latir con fuerza. Por primera vez, Cristóbal Montero estaba dispuesto a dejar atrás el mundo que siempre había conocido. Quiero criar a nuestro hijo en un lugar donde podamos ser felices sin que nadie nos diga cómo debemos vivir. Los ojos de Valeria se llenaron de emoción. ¿Estás seguro? Cristóbal sonrió y besó su frente con ternura. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida.
Días después, con las maletas listas, Valeria y Cristóbal se despidieron de la ciudad que había sido el escenario de su amor, su dolor y su redención. No llevaban riquezas, ni lujos desmedidos. Solo llevaban el amor que los unía y el deseo de construir un futuro mejor. Cuando el avión despegó, Valeria miró a Cristóbal y sonrió. Lo logramos. Él entrelazó sus dedos con los de ella y asintió. Siempre lo haríamos. Y mientras su hijo dormía plácidamente entre ellos, supieron que aquello no era el final. Era un nuevo comienzo. El amor verdadero es aquel que sobrevive a las tormentas más intensas. Aquel que, a pesar de los errores, las distancias y las heridas, encuentra siempre la forma de sanar. Cristóbal y Valeria fueron víctimas de un destino que intentó separarlos. Pero cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el tiempo y la adversidad solo las fortalecen. Ellos aprendieron que el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión. Una promesa de luchar, de creer, de empezar de nuevo. Y así lo hicieron. Porque, al final del día, lo único que realmente importaba era la familia que habían formado. Y el futuro que les esperaba juntos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.